Para ver el tema de hoy, de nuestra conferencia de hoy, que es el padre en la neurosis, lo primero que tenemos que hacer es advertir que la noción de complejo de Edipo en Freud no es una noción ambientalista, como suele creerse. Esto es algo claramente, explícitamente dicho por Lacan en el Seminario de las Formaciones del Inconsciente, y es algo además que se desprende de la enseñanza de Freud. Cualquiera que haya leído a Freud sabe que Freud, al hablar del Edipo, no está prescribiendo una concepción ambiental, psicosocioeducativa, es decir, de la génesis del sujeto. No hay en el Edipo una reafirmación de la familia patriarcal o que la familia tiene que estar compuesta por papá, mamá, etcétera. La idea de agrupamientos familiares distintos no es una idea nueva, es una idea, es decir, en realidad muy vieja, y esta es una de las objeciones que Jung le hace a Freud en la correspondencia, diciéndole que, bueno, que en la antigüedad y que en otras culturas hubo organizaciones familiares diferentes, de lo cual Freud estaba perfectamente enterado y Freud Freud le dice a Jung que bueno, que él no entendió el planteo freudiano, no entendió nada. Y en general hay algunos psicoanalistas que no entendieron nada tampoco y muchos detractores del psicoanálisis que, bien, hablan mucho del psicoanálisis, cuando digo detractores, no críticos. Una crítica supondría haber estudiado previamente, es decir, a Freud y Lacan. Pero en general, hoy en día estamos acostumbrados a críticas de gente que no ha leído absolutamente nada de Freud ni de Lacan, o que no estudió y no entendió decir casi nada. Entonces, lo primero que hay que recordar es, como dice Elizabeth Rudinesco en su Diccionario Amoroso del Psicoanálisis, es que la postulación del Edipo, es decir, en Freud, no tiene que ver con una perspectiva ambientalista o familiarista, sino que tiene que ver con la genialidad de Freud, que es haber interpretado el inconsciente en términos de tragedia y de destino. Esto es algo que, bien, sería todo un tema aparte ver qué quiere decir esto, pero en principio es algo, la tragedia y el destino, lo que tiene que ver con lo que Lyotard llama los grandes relatos. Justamente los grandes relatos es lo que la posmodernidad rechaza y lo que el orden neoliberal, es decir, rechaza. Se rechazan, es decir, los grandes relatos, y se ha perdido, es decir, lo que Unamuno llamaba el sentimiento trágico de la vida o la dimensión trágica de la vida. Eso es algo que lo vemos hoy en día. Camus, estoy grabando este video, es decir, el 20 de junio, es decir, en el Día de la Bandera, en plena cuarentena, y recordemos con Camus en el libro de la peste, donde él dice que el hombre moderno no cree en la plaga, no cree en la tragedia, porque solo piensa en sí mismo y no cree que existe un límite a su goce, y esto ya tiene que ver con lo que Freud se refiere como función paterna, que no necesariamente es algo que tiene que estar ligado, es decir, al papá de uno o ni siquiera a una persona, es decir, concretamente. Pero bueno, Camus dice, el sujeto moderno, es decir, no cree en la plaga, no cree en la peste, y esto es algo que lo vemos hoy en día, lo vemos aquí en nuestro país, donde todavía hay gente que no cree en lo que estamos viviendo, en Estados Unidos, en Brasil, en todas partes del mundo. Es decir, hay gente que reniega de esta gripecita que nos azota. Bien,
dentro de la perspectiva o las discusiones de la psicología, de los enfoques psicosocioeducativos, que se diferencian del psicoanálisis. El psicoanálisis es difícil de entender porque no plantea ni un biologismo, como también se le imputa desde la ignorancia inmejorable de los críticos del psicoanálisis, que la verdad que no pueden ser superados en su ignorancia. eh, el psicoanálisis no es una posición ni naturalista ni esencialista, como, como le imputan estos ignorantes, sino que tampoco es una perspectiva psicogenética. Y acá es donde la gente se ve desorientada, porque si no es la biología, tampoco es la educación, tampoco es el enfoque psicosocio educativo. Bueno, esto es justamente lo que dice Lacan en la página 17 del Seminario 3, cuando dice que el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Tiene que ver con la predominancia del significante y no la predominancia de la psicología o, es decir, o de lo que podemos englobar dentro de la educación o del enfoque psicosocio-educativo. Pero explicar esto nos llevaría muy lejos. Lo cierto es que muchas veces se ha discutido o ha habido debates inútiles y sin salida sobre la función del padre, ahora entendiendo en el sentido psicológico, ¿no? Del papá, que si está muy presente, que si está ausente, que si está hace mal, si no está, es decir, hace mal. Bien, si debe poner límites, si debe ser más permisivo o más severo, qué sé yo. El psicoanálisis no le interesan ninguna de esas cosas. Y también una cuestión que tenemos que justamente interrogar. eh, ¿Qué es la función del padre? Porque no es algo claro. Vulgarmente la gente, desde cierta simpleza, lo asocia a la puesta de límites, ¿no? A la puesta de límites, o se habla del amor, o del cuidado, o de lo que representa, es decir, el padre. Bien, el padre como un redoblamiento, la función del padre como un redoblamiento de los cuidados maternos que no, en realidad no hace falta una figura paterna para que la madre cuide a los hijos. La madre, ella sola o con la ayuda de otras personas, puede cuidar al hijo. Y lo de la puesta de límites, la verdad, no han observado mucho por ahí, porque es decir, las madres ponen límites. De hecho, es el otro materno, es el primero que pone límites y además es quien transmite el lenguaje. Hasta el día de hoy, por lo menos todavía, se sigue hablando de la lengua materna. eh, ¿Y qué más estructurado, qué más reglado, qué más importante puede haber que la transmisión del lenguaje? Y por ahí en otras épocas se concebía que la función del padre era, bueno, entonces proveer, ¿no? La provisión, lo del macho proveedor, el sustento, que es algo que a pesar de lo mucho que han cambiado las cosas, no ha cambiado tanto esta función, es decir, para los hombres. Se habla mucho del patriarcado, etcétera, etcétera, pero se les sigue exigiendo, es decir, a los varones, eh, ya sea desde una ideología patriarcal o desde donde sea, se les sigue exigiendo a los varones al día de hoy que cumplan esa función. Y bien, eh, si el progresismo logra modificar esto, sería muy bueno, realmente sería muy bueno. Les deseo suerte. Pero de verdad lo digo, creo que sería muy bueno que eso se modificase. Igual de todos modos, lo que Freud y Lacan aluden con la función del padre no tiene que ver para nada, es decir, con la provisión económica, que la madre sola la puede proveer tranquilamente. No hace falta que haya un señor
ahí el macho proveedor no es para nada necesario y montones de veces vemos que la madre se arregla sola y además esto no es algo nuevo. Eh, en realidad, agrupaciones familiares donde el padre está ausente, en realidad ha sido lo más frecuente en la historia. Y basta con irse a ciertos estratos sociales donde las mujeres crían solas a los hijos sin la ayuda de un hombre presente, eh, porque no siempre los hombres eh, quieren quedarse, es decir, en el hogar bancando a la compañera y bancando los hijos. Hay muchos que se van de ahí, que prefieren una vida de goce y de diversión. Y si uno quiere una vida de goce y de diversión, bueno, entonces la perspectiva de la familia y del cuidado de los hijos, si bien trae muchas felicidades, pero implica también ciertas renuncias. Así que no hay nada nuevo en el hecho de que la familia monoparental, que en general es la familia donde la madre se hace cargo ella sola y lo puede hacer. Entonces, una cuestión que tenemos que repensar es esto de lo de la puesta de límites, porque hay una cierta verdad en la cuestión del límite, pero el límite no tiene que ver con el reto o con el decir, bueno, lávate las manos o no hagas esto, es decir, o no hagas lo otro. Acá una primera cuestión que hay que elucidar para entender un poco esto que Lacan refiere como nombre del padre, que es la lectura lacaniana la lectura lacaniana del Edipo, y que es una noción compleja, porque Lacan hace allí del padre ya no es un individuo, ya no es una persona, sino que es un significante. Bien, eso es el nombre del padre, es decir, es un significante, pero también es una operación. No es solamente decir un significante, también está el significante del deseo de la madre, también es un significante. Pero, es decir, el significante del nombre del padre es un significante que opera algo que se llama, es decir, la metáfora paterna. Esto sería muy largo de explicar, pero yo me voy a limitar a decir que para poder llegar a entender algo de lo que es el nombre del Padre, y no creo que en esta charla lo podamos elucidar, hay que hacer una diferencia esencial entre la regla y la ley. Es una diferencia que por lo general incluso los mismos psicoanalistas no la hacen, y que es absolutamente esencial, porque no es lo mismo la regla que la ley. Las reglas son las reglas. Hay reglas que están escritas o no, ¿no? Es decir, están escritas o no. Es decir, bien, hay un código penal, hay un código civil, es decir, en la nación, si son reglas que están escritas, que están promulgadas, que pueden ir cambiando, que se pueden sostener o no. También hay reglas impuestas por alguien, es decir, en la familia, por la mamá, el papá, etcétera. La ley es otra cosa. La ley tan remanida o tan famosa, tanto que se habla de la ley, etcétera, eh, sí, la ley implica algo del orden del no, de la prohibición, sí, pero la ley es mucho más importante, y esto lo dice Jacques Alain Miller en su comentario sobre el Seminario 5, y es algo que señala Jacques Alain Miller en contra de cosas que Jacques Alain Miller después dice, porque la noción de nombre del padre no le agrada mucho. Es decir, a este eh, discípulo de Lacan y de Freud, a este colega, a este gran colega que es Jacques Alain Miller, pero ahí él señala en ese comentario la diferencia entre la regla y la ley, y donde la ley es más importante por lo que habilita que por lo que prohíbe. Es más importante por los permisos que otorga que por las prohibiciones. Y donde la ley fundamentalmente es la capacidad o la aptitud
para hacer excepciones a la regla. Porque esto es fundamental. El poder hacer excepciones a la regla es algo muy importante, es decir, para la estabilidad del sujeto, no digamos para la salud mental del sujeto, sino para la estabilidad del sujeto, para poder afrontar o arreglárselas, es decir, con la vida y con las situaciones que la vida plantea. Bien, para hablar de la función del padre es imposible no hacer referencia a la función del otro materno. Nuevamente, la función del otro materno, es decir, es una función. La función materna puede ser cumplida por alguien que no sea la madre biológica, sí. Para Lacan, sí. Para Freud también. Eh, bien, alguien puede hacer de madre, y ni siquiera podría no ser una mujer. Por supuesto que puede hacer de madre otra mujer que la madre biológica, y esto es algo que lo vemos claramente, y además también claramente vemos eh, que no existe la más mínima observación de la realidad, demuestra que no hay algo así como el instinto materno, no existe el instinto materno. Cuando Lacan dice no hay relación sexual, dentro de ese no hay relación sexual, lo que está diciendo además es no hay instinto materno, es decir, no hay una garantía en ese vínculo, en esa relación amorosa, que es la primera relación amorosa. Y después, las demás relaciones amorosas tampoco tienen una garantía, no están garantizadas, es decir, por un instinto o un impulso natural. Por eso, la función esencial del otro materno es la función de su deseo. Su deseo no es lo mismo que su instinto, no es lo mismo que su necesidad, no es algo, es decir, garantizado, justamente, es decir, el deseo es algo que no tiene garantía. Y esto es lo inquietante, es decir, que de repente, bien, ese deseo del otro no es algo que uno tiene asegurado en la mano, ese deseo del otro que para el niño es absolutamente esencial, porque es esencial, es decir, para el sujeto infantil, ser deseado o no ser deseado, es decir, por este otro materno, y aunque sea deseado por el otro materno, hay momentos donde no es deseado. No siempre, es decir, la madre, porque, y este es el punto, si vamos a hablar de la madre, de una mujer puesta en ese lugar o en esa función, no es un otro infalible, no es un otro que esté todo el tiempo y pendiente y enamorada del hijo, de la hija permanentemente, por eso Lacan habla de las idas y venidas, es decir, de la madre. La madre a veces eh, no siempre tiene una conducta es decir, igual o un enganche es decir, igual con el sujeto. La madre es una mujer, tenemos que empezar por esto. La madre es una mujer y como mujer le pueden suceder muchas cosas de las que le sucede, es decir, a una mujer. Si no fuese una mujer, si fuese, es decir, otra persona con otra definición sexual que cumple el rol materno, igual es una persona que tiene un deseo sexual y un deseo sexual que no es llenado ni se conforma decir, con el hijo. Así que el otro materno tiene un deseo, es decir, más allá del hijo, un deseo sexual, un deseo, pongamos para simplificar las cosas, en este caso, es decir, de mujer. Y la cuestión, el problema para el sujeto es la mujer que hay en la madre, porque eso es lo que muestra Freud. Cuando cae la creencia en el falo materno, cuando cae la creencia, es decir, en la completud de la madre, cuando aparece la dimensión sexuada, es decir, de la madre, es decir, como mujer y que desea otra cosa, es decir, que esa ternura que ella vuelca, es decir, en el hijo. Entonces, si el padre, sea lo que sea el padre, y sea quien sea el padre, porque no necesariamente tiene que ser la persona a la que el chico le llama papá,
¿no? Sea quien sea y sea lo que sea, si cumple una función, es para el deseo materno que la cumple. No es tanto la cuestión de el padre para con el hijo o hacia el hijo, sino que lo fundamental acá es la posición del padre en relación, es decir, es decir, al otro materno. Y esto es fundamental y una cosa que hay que aclarar, que cuando Lacan habla de la función del padre como algo normativo, como algo estabilizante, es decir, para el sujeto, esto no tiene nada que ver, digamos, con, lo dice Lacan en el seminario 5, no tiene nada que ver con el padre normal, que por ahí puede ser un padre que nos parezca bastante loco o bastante deficiente o bastante cuestionable desde los estándares de normalidad que la gente supone o desde los estereotipos, y sin embargo cumplir, es decir, con esa función. Cumplir con esa función quiere decir que ocupe un lugar en el deseo del otro materno en tanto mujer, en ese deseo, en tanto ya deseo sexual, porque es ese deseo sexual lo que angustia al sujeto infantil. Y sobre todo lo que angustia al sujeto infantil es ser convocado o ser llamado a llenar, es decir, este agujero. Ojo, esto también puede pasar, por supuesto, puede pasar sí, con el papá, eh, donde a veces también el papá es alguien que puede ser un insatisfecho sexualmente y que muchas veces hemos observado casos terribles de hombres que en lo real se satisfacen sexualmente, es decir, con el hijo, es decir, o con la hija. Entonces, pero limitándonos acá al caso del otro, es decir, del otro materno, eh, y en el caso de la neurosis, que podemos decir, bueno, en la neurosis el padre simbólico, el nombre del padre o la idea del padre como un significante, como esta función significante, eso es algo que estaría presente, es decir, en la neurosis. No hay forclusión del nombre del padre, es decir, en la neurosis. Bueno, podemos discutir sobre estas cosas, pero pongámoslo por ahora como una consigna central a partir de la cual podemos discutir después. El padre imaginario es la fantasía, es un fantasma, es decir, sobre el padre por lo general es esta idea o esta imagen de un padre omnipotente o abusivo o demoníaco, es decir, o terrible. Son estas imágenes, puede ser el Cuco, el hombre de la bolsa, puede ser Freddy Krueger o puede ser alguno de estos personajes siniestros o diabólicos que que aportan una castración imaginaria, una castración que tiene que ver con matar al sujeto, mutilarlo, etcétera. Digamos que la castración como operación simbólica es una operación de separación, no es una operación de mutilación ni de agresión, sino de lo que se trata es de separar al hijo de la madre, pero separar al hijo de la madre no por separar al hijo de la madre no tiene nada de malo, es separar al hijo del lugar de ser quien conforme esa parte o ese anhelo sexual de la madre en tanto mujer. Lo mismo se podría decir que también el sujeto tendría que ser el hijo o la hija, ser separados de conformar lo que pueda ser el deseo sexual del padre en tanto hombre. Y en general uno podría decir también que el problema de la pareja parental el problema de la pareja parental es que papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, o lo que sea, el tema es que no son solamente decir papá y mamá, sino que son
hombre-mujer, o hombre-hombre, o mujer-mujer, son una pareja. Y una pareja donde hay algo o no, haya o no algo sexual, hay algo sexual, porque incluso si no lo hay, si no pasa nada, que no pase nada sexualmente, es decir, entre ellos, y cuando digo sexualmente no me estoy refiriendo a sexología, si tienen relaciones sexuales o no, me estoy refiriendo a si hay algo del deseo que se anuda ahí en esa relación, es decir, o no. Entonces, el problema de la pareja parental es que justamente decir papá y mamá no son solamente decir papá y mamá. Papá es un hombre y le pasan cosas de hombre, y mamá es una mujer y le pasan cosas de mujer. Lo mismo podríamos decir si tengan o la orientación sexual que tengan, es decir, esas dos personas. Y es un problema para el sujeto, y que lo palpamos en la clínica, cuando el sujeto está llamado a ese lugar donde no debería estar. Porque en principio, es decir, la función paterna, o lo que Freud llama función paterna, o Lacan llama función paterna, que tal vez podemos cuestionar si tiene algo que ver con el padre o no. eh, Bien, se puede cuestionar eso, no necesariamente, pero en principio es algo que se trata de separar al sujeto del lugar de tener que consolar sexualmente a la mamá o al papá. Sacarlo, es decir, de ese lugar de ser el consolador de la madre o del padre, es decir, o lo que sea. Entonces, justamente es algo que eh, Lacan observa eh, ya en los historiales de Freud. Me parece que el tema da para mucho más, pero si nos limitamos a los historiales de Freud, Lacan va a decir que en esos historiales lo que vemos es una falla a nivel del padre real. Quiere decir que en la neurosis lo que está puesto en cuestión, o lo que falla, hay una presencia del padre simbólico. El padre imaginario siempre está, siempre hay fantasías sobre, es decir, sobre el monstruo. Eh, También sobre decir, la madre, hay fantasías sobre la bruja que nos va a comer, etcétera, esos fantasmas infantiles. Pero está la noción de padre real, es decir, en Lacan, que es una noción compleja, pero por ahora no la vamos a complejizar, pero que uno ve en el caso del hombre de las ratas, en el padre una doble deuda. Por un lado, una deuda de honor y de dinero, es decir, de alguien que éticamente dejó bastante que desear, digamos, el padre del hombre de las ratas, y también una deuda respecto de su propio deseo como hombre, porque no se casó con la mujer que amaba, sino que se casó con la mujer que le convenía según los ideales vigentes y establecidos. Se casó con la mujer adinerada, prefirió el dinero antes que el amor. Entonces, eh, y justamente el problema del hombre de las ratas, uno de los factores desencadenantes es cuando tiene que elegir, elegir mujer y casarse, y ver si elige a la mujer de su deseo, o la mujer que el ideal del yo le marca, los ideales sociales y familiares le marca que tiene que elegir. Con respecto al padre de Dora, está la referencia de Dora a la impotencia, es decir, del padre, que esa impotencia no hay que leerla en un sentido sexológico, sino que hay que leerla, es decir, en un sentido de una impotencia para operar ese corte, para sacar a la hija, es decir, de ese lugar. Al contrario, el padre de Dora, más allá de la performance sexual que pudiera tener, la impotencia no es una noción sexológica. Es decir, el padre de Dora más bien es alguien que utiliza a su hija dentro de un cuarteto, es decir, perverso, y cuando, cuando Dora hace una acusación de abuso, y de que
el padre está queriendo prostituirla, hay algo cierto, es decir, en eso que ella dice. También vemos algo muy singular en la elección de mujer que hace el padre de Dora, que es un hombre culto, un hombre industrial poderoso, es un hombre de empresa, etcétera, pero que está casado eh, con una mujer muy diferente de él en cuanto a clase social, en cuanto a intereses, eh, con una mujer que él puede inferiorizar. Cuando un hombre elige a una mujer en función de poder inferiorizarla y dominarla, bueno, hay algo que no anda bien. Es decir, en ese hombre o ese hombre no está muy seguro, es decir, de su hombría, más allá de cómo sean sus relaciones sexuales o no, si necesita dominar o manifestar superioridad para poder sostenerse como hombre o como compañero de una mujer, bueno, entonces deja mucho que desear, es decir, en ese sentido. Y por último está el padre de Juanito, que ahí sí, el padre de Juanito es un buen tipo, eh, es lo que se podría llamar para la época un padre progre. eh, es un buen tipo, es un padre progre, pero es alguien a quien la mamá de Juanito no le da mucha bola. Y que, y cuando digo que no le da mucha bola, no me estoy refiriendo a si le hace caso o no le hace caso. Es decir, por algo los padres de Juanito después se separaron, sino que es alguien que la posición en relación al deseo de la madre en tanto mujer es una posición bastante vacilante. Entonces, por eso Lacan va a decir que la angustia de Juanito es la angustia de ser él quien tenga que cubrir ese agujero materno, porque pareciera que no hay otro o no hay nada que lo cubra, y entonces él está llamado, es decir, a cubrir ese agujero de la madre, y eso es una angustia que muchas veces en los cuentos infantiles se representa como angustia de devoración, porque también muchas veces el sujeto infantil, con sus esquemas corporales, el esquema oral es el más común, asimila el sexo femenino, es decir, a una boca o algo devorador. Eso recuerda un poco la idea de Melanie Klein del fantasma de la vagina dentada, que hace poco leía una feminista que decía el término fue inventado por Freud, por el misógino Freud. Freud jamás habló de la vagina dentada. Igual no hubiera estado mal que hubiera hablado de eso, porque es un fantasma que uno encuentra en la clínica y encuentra en la clínica sí, de varones y de mujeres. Y que es muy común, es decir, no solamente es decir, en los cuentos infantiles de antes y de ahora. Les recomiendo una película animada que es del siglo XXI que se llama Coraline y la puerta secreta. Es una película para niños de animación, pero que es una película que le viene bien a los adultos y yo se las recomiendo para ver de qué se trata acá Lacan cuando habla de este fantasma de devoración materna. Entonces, Lacan va a decir que en la página 322, le doy la página del seminario 4, del seminario de la relación de objeto, Lacan va a decir que justamente hay una falla del padre real, de este padre que ocupe algún rol. Ese rol podría ser ocupado por ahí, tal vez por otra cosa que no sea un hombre, que no sea una persona. Podría ser ocupado por una mujer, que el deseo de la madre en tanto sexual se podría orientar, es decir, hacia una mujer o hacia otro hombre que no sea el padre o hacia algo, en todo caso hacia algo que no sea, es decir, el hijo, porque lo importante es que el hijo esté separado es decir, de esa función de tener que satisfacer ese aspecto del deseo del otro.
Por eso Lacan dice en esta página 322 de la relación de objeto, el clamor de Juanito, eh, el clamor de Juanito, él lo dice, no tengo el texto acá conmigo, pero dice, lo que ella quiere, lo que ella desea, eso que está buscando ella, no quiero ser yo el que se lo dé. Yo no quiero satisfacer ese deseo de ella. Lo que ella desea, lo que ella quiere, que se lo dé él. Acá en este caso refiriéndose al papá. Que se lo dé él. Y dice, esto es textual, es decir, en Lacan, Lacan quien tiene la expresión, es como si Juanito dijese, por Dios que se la meta. Lo dice así, por Dios que se la meta. Y dice, es algo que está tan claro como el agua clara de la copulación. Bueno, no sé si el agua de la copulación, es decir, es algo, es decir, tan claro. Pero más allá de todas estas cuestiones de, digamos, de esto que se habla ahora del colecho, de si está bien o mal que los chicos duerman en la cama de los padres o yo, me parece que son cosas que el psicoanalista no le interesa eso. Lo que sí le interesa al psicoanalista es si el hijo está metido en el medio de la pareja de los padres, está metido adentro del conflicto, e incluso puede estar metido adentro del conflicto, incluso estando los padres separados, si el hijo está siendo utilizado, es decir, allí cumpliendo una función en lo que es la relación de los padres en tanto hombre y mujer, eh, u otras cosas, pero en tanto, es decir, relación sexual y está comprometido o involucrado en eso, y eso por lo general trae una serie de problemas para el sujeto. Así que con esto, bien, habría mucho más para comentar, pero damos por finalizado con esta idea la charla de hoy.